Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Espero que todos estemos bien, amén. Que estemos aquí con un corazón alegre, amén, porque venimos a buscar del Señor. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, hermanos. Amén. El día de hoy vamos a estar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, versículo 4. Amén. Cuando lo encuentre, amén, se pone de pie y luego damos lectura al versículo. Deuteronomio 13, 4. Amén. Nos da gusto, amén, a verlos a todos, amén, en esta hermosa tarde. A los que nos visitan, amén, a los que no habían podido venir, a los que traen a su bebé por primera vez, amén, Dios les bendiga a todos, amén. Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Muy bien, hermanos, por ahí veo algunos, amén, que faltan. Vamos a darles un tiempo. Deuteronomio 13, versículo 4. Vale. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a estarlo leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Por eso se quedaron bien serios. Ok, hermanos, ahora vamos a ustedes léanlo. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, esta hermosa mañana, Señor. Estamos aquí, Señor, alegres, Señor, con el corazón, Señor, contento, Padre, porque estamos en tu casa, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, y sobre todo porque ahora tú quieres hablar, Señor, a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que abra, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para poder tomar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Quita todo lo que estorba, Padre. Quita toda incredulidad, Señor. Toda carga, Señor, toda mentira del diablo, toda intimidación, Señor, en esta mañana la echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo es el que habla en nuestras vidas, Señor, es el que alimenta nuestro ser, Señor, y nos ayuda, Señor, para seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, toma toda mente, Señor, cautiva, Señor, a tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Amén. Y vamos a iniciar, hermanos, estamos con la obediencia. Amén. Recuerdo que predicó el hermano Eric y luego predicó su servidora y luego se nos vino el Día del Padre. Amén. Y ahí un poquito le recortamos. Amén. Pero esta mañana vamos a continuar, amén, con este tema, amén, acerca de la obediencia, amén. Y recapitulando un poquito, en la primera predicación, amén, Eric nos hablaba de la obediencia, nos hablaba de las consecuencias, amén, de desobedecer al Señor. ¿Se acuerda del rey Saúl? Cómo él tuvo una pérdida, amén, cómo él fue quitado, amén, del reinado de Dios por su desobediencia. Y Eric, amén, también nos hacía ver, amén, y nos ponía el ejemplo de Jesucristo como el mayor ejemplo, amén, de obediencia. Luego continué yo, hermanos, hablándoles acerca de que nuestra obediencia iba a ser probada, amén. Que toda obediencia a Dios es probada, amén. Decíamos también que obedecer es hacer, amén. Que no podemos decir que obedecemos a Dios solamente con nuestros labios,
porque no son más que palabras. Amén. Obedecer es hacer. Amén. Es poner por obra lo que Dios, amén, nos demanda. Y también hablábamos que la obediencia nos lleva a cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Se acuerdan que dijimos qué hubiera pasado si Moisés no hubiera tomado su vara y hubiera abierto el mar rojo? ¿Qué hubiera pasado si Rahab no hubiera colgado, amén, aquel hilo de grana, amén, en aquel muro? La obediencia nos lleva a cumplir el propósito de Dios. Amén. Y esta mañana yo quisiera compartir con ustedes, hablando de la obediencia, cómo nosotros podemos alcanzar la bendición de Dios por medio de la obediencia. Amén. Alcanzando la bendición de Dios por medio de la obediencia. Amén. Y cuando iniciamos estábamos leyendo, hermanos, un versículo en el libro de Deuteronomio. Amén. Y Deuteronomio es conocido, creo que es bien conocido precisamente porque nos habla de la obediencia. Amén. A veces la ley nos parece un poco difícil o un poco complicado, amén, leer todas esas cosas, esos preceptos, todos esos decretos que tenía que vivir Israel, pero siempre de Deuteronomio nos acordamos, la obediencia, las bendiciones de la obediencia, y lo relacionamos y es muy interesante, amén. Y aquí, hermanos, en la versión que yo leía me gustó, amén, porque dice, escucha su voz y aférrate a Él. Amén. Hace un hincapié muy especial para el pueblo cuando le dice, obedece al Señor, pero aférrate a esa obediencia. Amén. Tómate fuerte, toma en serio tu obediencia al Señor, porque es importante. Amén. Aférrate a esa obediencia, aférrate a Dios. Amén. Y me encontré, amén, con un dato que me pareció muy interesante, que es en aquel tiempo, amén, o sea, en la época en que se escribió la Biblia, en aquellos tiempos, amén, cuentan por ahí que cuando había reyes, ¿verdad? Obviamente ese era el tipo de gobierno en aquel tiempo, y cuando los reyes mandaban, amén, algo, un mandato, amén, algo que tenían que obedecer, al final de ese mandato tenían una sección donde decían todas las cosas buenas que sucederían a aquellos que obedecieran. Y de la misma manera también hacían toda una lista de todas las cosas malas que sucederían a aquellos que no cometieran que no obedecieran aquel mandato. Amén. Entonces, el tipo de literatura, amén, digamos, de lo que pasa y se escribe aquí en Deuteronomio, es eso. Lo que se escribía al final de un tratado, un pacto que se hacía entre un rey y sus súbditos cuando él levantaba la voz, cuando él alzaba la voz y decía, hay que cumplir este mandato, hay que hacer esto en obediencia. Era un pacto de te va a ir bien si lo haces, pero te va a ir mal si no obedeces. Amén. Y la obediencia, vamos a ver un poco, amén, un aspecto importante de la obediencia. Creo que Eric lo dijo y yo lo dije, amén, ya sabemos lo que es obedecer, cuando nosotros nos sometemos, amén, al gobierno, a la autoridad de alguien más, ¿verdad? Bueno, eso es obedecer. Y si lo buscamos, amén, muy, digamos, fiel a lo que dice la Biblia, la obediencia es cuando nosotros damos oído, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros damos el crédito a Dios. Amén. Eso es ser obediente. Cuando yo escucho, cuando yo inclino mi voz, cuando yo inclino mi oído, cuando yo le doy todo el crédito a Dios. Porque siempre ponemos atención, depende de quién diga las cosas, ¿verdad?
Si alguien que es bien mentiroso, ¿verdad? Que no tiene buen testimonio, viene y te dice algo y tú dices, ok. Pero aquí, hermano, el que está hablando es Dios. Es Dios, por tanto, tenemos que darle el crédito a Él. Amén. Tenemos que tomar en serio lo que Él nos está diciendo y lo que Él nos está demandando. Me pareció también muy importante, amén, es que la Biblia, todo lo que dice la Biblia acerca de la obediencia, tiene un ingrediente especial, amén, que es no solamente el someternos a la autoridad, sino que también señala someternos a la autoridad por convicción. Amén. Dice el término, amén, y el significado que es cuando tú doblegas, amén, tu obediencia a alguien porque has sido persuadido de que eso es lo correcto. Porque dentro de ti hay algo que te dice que lo que te están diciendo que hagas es lo correcto. Amén. Esa es la obediencia que Dios quiere de ti y que Dios quiere de mí. Amén. Y por ejemplo, hermanos, las leyes de vialidad, que no sé mucho de ello. Mi marido lo sabe, mi hija lo sabe, ¿verdad? Pero las leyes de vialidad, amén, nosotros las tomamos, amén, en serio, pero es bueno tomar esas leyes con convicción, amén, de que tú sabes que tú te tienes que poner el cinturón de seguridad para que no te pase nada, de que tú sabes que no debes de pasarte un semáforo en rojo, porque si te lo pasas, puedes tener un accidente y puedes morir. Y puedes perder tu carro, y puedes dañar a alguien más, y puedes tener muchas consecuencias si tú desobedeces. Eso es lo que Dios quiere de nuestro corazón. Que de dentro de nuestra alma salga esa convicción de decir, yo quiero obedecer a Dios. No solamente mientras esté en los cuatro muros de una iglesia y me esté viendo mi líder, me esté viendo mi pastor. Voy a hablar de esta manera mientras nadie me escuche. Voy a adorar al Señor mientras alguien me esté viendo. No, eso es sometimiento. Dios quiere convicción en tu vida. Que de verdad de dentro de ti salga ese deseo. Que de verdad en tu corazón tú entiendas que desobedecer a Dios es pérdida. Que desobedecer a Dios te puede llevar a la muerte. Y puedes dañar a otros. Eso es convicción. Y esa es la obediencia que Dios quiere de nosotros. Y cuando hablamos de obediencia, amén, sobre todo en la Biblia, siempre que se habla de obediencia, se habla de desobediencia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahí en Deuteronomio 28, cuando Dios hablaba de la obediencia, también, por cierto que me llamó la atención, cuando dice las bendiciones de la obediencia, un capítulo. Las consecuencias de la desobediencia como dos. O sea, más profundo se fue el Señor, amén, ahondó en el tema. Pero obediencia y desobediencia en nuestra Biblia siempre están entrelazadas, amén, van una con la otra, amén. Por lo tanto, no podemos hablar de obediencia sin dejar a un lado la desobediencia, amén. La Biblia dice, hermanos, nos pone en una categoría de que antes de venir a Cristo, ¿qué éramos, hermanos? ¿Hijos de qué? De desobediencia. Eso, o sea, es la categoría en la que Dios nos pone, amén.
Y luego nos dice que antes de venir a Cristo nosotros estábamos en desobediencia, ¿verdad? Antes de venir a Cristo éramos desobedientes. Pero ¿qué crees? Tu categoría cambió. Ya no eres desobediente, ahora eres obediente. Eres un hijo obediente. Amén. Y dice la Biblia, hermano, que en los tiempos de Noé, dice que fueron tiempos de desobediencia, porque la gente no escuchó el mensaje. Porque aun cuando nos dice la Biblia que Noé pregonaba, amén, lo que iba a suceder, él lo hacía con devoción, amén. Aún así la gente lo tomó en poco, amén. No quisieron escuchar y fue un tiempo de desobediencia. El pueblo de Israel, hermanos, todos sabemos que el pueblo de Israel fue desobediente una vez, 2 veces, muchísimas. Una de las características de Israel es que Israel desobedecía y luego se volvía a componer, digamos, a resarcir y volvía a desobedecer. Amén. Eso era una característica, amén, de Israel. Pero el motivo, hermanos, es que Israel desestimaba lo que Dios decía. Amén. Tenían en poco lo que Dios estaba hablando a sus vidas. El Salmo 81, versículo 11 dice: pues vosotros, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Amén. Escucha esta palabra, amén. Mi pueblo no oyó mi voz. Aun cuando yo les hablaba cada día. Aun cuando dice la Biblia que Dios hablaba con cuerdas de amor. Aun cuando Dios dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana, pero Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Se rehusó. Qué importante, hermano, es escuchar la voz del Señor. Israel llegó tanto a desobedecer al Señor que llegó el momento que ya no podían, hermanos, escuchar a Dios. La condición espiritual, hermanos, de Israel había decaído tanto que sus oídos estaban cerrados para escuchar a Dios. Qué triste, hermano. Qué triste es cuando venimos a la iglesia y escuchamos una predicación y decimos: para la hermana María. ¿Cómo no vino la hermana María? Se la voy a mandar por Facebook a mi tía Esperanza. Era para ella. Qué triste es cuando nuestros oídos están cerrados y cuando Dios está hablando delante de ti diciéndote: vuélvete a mí, obedece mis mandamientos, y tú estás con tus oídos cerrados, esperando que alguien más tome la palabra, diciendo que esa palabra es para alguien más, no es para mí. Dios busca corazones humildes, corazones sencillos que puedan decir: hey, Señor, yo recibo tu palabra y quiero guardarla y ponerla por obra. Jeremías, hermanos, nos enseña que Dios dijo: ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor y no quieren escuchar para nada. Porque llega un momento, hermano, cuando nosotros no escuchamos a Dios
que nos hacemos insensibles. Amén. En Jeremías Dios dice, nadie quiere escucharme. Pero en el Nuevo Testamento entendemos, hermano, encontramos que el pecado entenebrece mi entendimiento. Que llega un momento que Dios ha venido a tu vida y ha tocado tantas veces la puerta, que de tantas maneras el Señor te ha querido atraer hacia Él, que entonces tu entendimiento se cierra, se apaga y tu voluntad es esclavizada según la Biblia. Amén. Ahí en Juan 8:34 y en Efesios 4:18 encontramos, amén, las consecuencias en el Nuevo Testamento de mi desobediencia. De la misma manera, como decíamos, amén, que la obediencia tiene que ser por convicción, esa convicción viene del Espíritu Santo. No es otra cosa, mi amado. Es el Espíritu Santo que está vivo en ti, que te está diciendo, ¡hey! Qué agradable es hacer la voluntad del Señor. Dirígete de esta manera, habla de esta manera, compórtate de esta manera, porque el Espíritu Santo ha encontrado morada en ti. Pero cuando llega la desobediencia a nuestros corazones, el Espíritu Santo se contrista y se aparta. Porque Él es el que da convicción de pecado. No es un buen sermón. No es la buena homilética del que está predicando. No es porque esté predicando esa persona. Es el Espíritu Santo que viene a tu vida a tocar tu corazón para hacerte volver donde empezaste, para hacerte volver a tu primer amor, ese deseo, esa hambre que tenías por el Señor, por agradarle, por hacer lo correcto. La desobediencia tiene, hermanos, consecuencias terribles. Dejar de escuchar la voz de Dios. Dejar de escuchar eso que te dice que lo que estás haciendo está mal. Amén. En Zacarías 7, del 11 al 13, encontramos que la desobediencia no es agradable al Señor, sino que trae enojo, amén, a Dios. Si lo leo, amén, dice, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír, endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes del Señor de los ejércitos, que Él les había enviado por su Espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos, así como ellos se negaron a escuchar cuando llamó, tampoco Él los escuchará cuando clamen a Él. ¿Por qué? Porque el Señor de los ejércitos se negó a escuchar a este pueblo, porque taparon sus oídos para no escuchar. Llega el momento, amén, en que Dios también se cansa, hermanos. También se cansa. Él también, amén, se aparta, y lo vemos en el ejemplo de Israel. Israel sufrió, hermano, consecuencias terribles de ser sacado de su nación. Esa imagen que tenemos cada uno de desolación cuando Judá fue tomada, cuando Israel fue tomada.
las casas prendidas a fuego, las jóvenes violadas, amén. Los príncipes del pueblo llevados cautivos a un pueblo que no temía a Dios. Allí están las consecuencias. Pero déjame decirte esta tarde, antes de las consecuencias, Dios dice esta tarde: es tiempo de obedecerme. Es tiempo que voltees tu mirada hacia mí y endereces tus caminos delante de mí. Una y muchas veces el Señor vendrá a nuestra vida a tocar nuestro corazón y darnos miles de oportunidades, como lo tuvo también con Israel. En el pasaje que nos compartía Eric, para que se despierte, hermano, a ver si estaba poniendo atención. Ahí Samuel y decía cómo era la obediencia, amén, que era como la grosura de los carneros, amén, como era como placer para el Señor, algo que sube, amén, agradable a Él. Pero luego cuando habla de la desobediencia, dice que la obediencia y la rebelión son como adivinación delante de Él. Y dice que la obstinación es como idolatría delante de Él. ¿Es importante obedecer? Lo es. Porque el dejar de hacerlo delante de Dios es como si tú estuvieras practicando la adivinación. Y es como si tú estuvieras adorando ídolos. Estas dos cosas, amén, la adivinación y la idolatría, son cosas que Dios, nos enseña la Biblia, abomina. Él lo abomina. Y a veces creemos que porque, es que estoy pecando un poco, es que estoy omitiendo algunas cosas. Lee 1 Samuel 15:23 y vas a encontrar que la desobediencia, la rebelión y la obstinación es delante de Dios como adivinación. Tú como padre, o los que somos padres, nuestros hijos nos han desobedecido, ¿verdad? Y nos ofendemos cuando hacen algo malo, ¿verdad? Y a veces no importa si es algo muy malo o algo malo, de todas maneras a ti te ofende. Porque es tu hijo, porque tú lo enseñaste, amén, a vivir de una manera, porque tú lo forjaste de una manera, porque tú esperas algo de tu hijo. Así lo mismo sucede con Dios. No creamos que porque desobedecemos en pocas cosas, Dios dice, bueno, está bien. No, para Dios es igual de desagradable que desobedezcas poco a que desobedezcas mucho. Las consecuencias pueden ser diferentes tal vez, pero delante de Dios sigue siendo igual de abominable lo que hacemos. Hablar de obediencia es hablar de desobediencia. Lo tenía que decir. Y quiero abordar, amén, solamente tengo 2 puntos más. Es el propósito de la obediencia. Amén. En el pasaje, en el versículo que leíamos, Dios demanda a Israel obediencia. Amén. Y era un momento crucial. Era un momento en el cual Israel había salido de Egipto, iba a emprender un camino, iba a emprender, amén, muchas cosas, muchas etapas, iba a tomar muchos caminos. Y ahí fue cuando Dios dice, yo demando de ti obediencia. ¿Por qué? Dios estaba tratando con el pueblo de Israel en medio de todas las naciones.
Y Dios, el anhelo del corazón de Dios es que la obediencia de Israel se levantara en medio de todos esos pueblos y mostrara su gloria. Eso era lo que Dios quería. Que todo pueblo, amén, que toda la humanidad, amén, que todo ser viviente pudiera verlo a través de su pueblo. Eso era el propósito de Dios. No era solamente el imponer carga más carga, amén. No, Dios quería revelarse, hermano, a todos. Y el encargado de revelar a Dios, ¿quién era? Israel. Todos los pueblos de la tierra tenían que ver que solamente había un Dios. Todos los pueblos de la tierra tenían que mirar que había leyes humanitarias, civiles, morales. Y el pueblo, hermano, el mundo necesitaba ver a Dios a través de la obediencia de Israel. Y ahora es lo mismo. El mundo va a ver a Dios a través de tu obediencia. Ese es el medio que Dios está utilizando, hermano. No es la radio, no son las redes sociales solamente, no son películas cristianas, eres tú y tu obediencia al Señor. Cuando los demás miran cómo tú tienes devoción para orar por un alimento. Cuando los demás vean cómo tú reverencias a tu Dios, cómo le adoras, cómo tú eres diferente, cómo tú enfrentas la vida, porque Dios está contigo. El mundo va a decir, oh, hay un Dios diferente que no solamente me pide irme de rodillas 10 kilómetros para obtener su favor. Hay un Dios vivo que vive en medio de su pueblo y yo quiero de Él. Mi obediencia revela a Dios. Por eso Dios requería la obediencia de su pueblo. Dios quería que Israel, amén, fuera obediente porque Él quería cumplir su propósito en Él. Amén. Antes de todas estas leyes, todavía no llegaban a la tierra prometida. Amén. Era aún solo una promesa. Antes de la victoria y antes de que Dios te vaya a entregar todo lo que Él quiere entregarte, Él necesita ver tu obediencia. Amén. No va a haber tierra prometida si antes no hay un proceso en el cual tú demostraste que tanto das oído a la ley del Señor. ¿Qué tanto te importa lo que está escrito en este libro? ¿Qué tanto te importa lo que Dios quiere que tú hagas? Lo que Dios está demandando de ti. Israel no entró a la tierra prometida sin antes demostrar su obediencia. Y todos los que en un tiempo fueron desobedientes y no quisieron obedecer al Señor, en 40 años murieron en el desierto. ¿Cuántos queremos ver victorias grandes en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos ver la mano de Dios poderosa en nuestras vidas? Pasa el proceso de la obediencia. Deja que Dios te lleve a la tierra prometida, pero tú abre tu oído. Pero tú dale validez a lo que dice este libro. Obedece a tus padres. Hazlo. Allí está escrito. Testifica, hazlo, ahí está escrito. Congrégate, hazlo, ahí está escrito. Santifícate, hazlo. Esa es la ley de Dios. ¿Qué es lo que vamos a obedecer? Lo que dice un canto,
los retos que se lanzan a veces, no, lo que está escrito. Esta es la ley del Señor, lo que Dios te dice que hagas. Yo quiero llegar, hermanos, a la tierra prometida, porque aquellos, hermanos, que obedecieron, llegaron a una tierra que fluía leche y miel. ¿Se imagina, hermano? Una tierra que fluía leche y miel. Yo quiero alcanzar eso. Yo quiero la tierra prometida. Pero mi obediencia me dará galardones futuros. Así como dice, amén, en la Biblia, a su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre poco has sido obediente, sobre mucho te pondré. Yo quiero alcanzar, hermanos, esos galardones que Dios tiene para mí. Israel, hermanos, quiero terminar con esto. Alcanzó, amén, una bendición y tenían una promesa hermosa de parte del Señor. Amén. Por ahí dicen que yo predico corto, pero ya los veo dormidos algunos, Así es que dijeron: hermana, usted va a predicar para prenderle a los sartenes, porque usted acaba, luego, hermana, ya puede irle prendiendo al sartén. Amén. Israel alcanzó una bendición especial por medio de su obediencia. Porque mi obediencia demuestra qué tanta confianza le tengo yo a Dios. ¿Sabía? A medida que yo obedezco, estoy gritándole al mundo qué tanto le creo al Señor. Porque mi obediencia es probada. Amén. Y dice la Biblia que yo no debo de robar, pero a veces pensamos que es mejor robarle un poquito, amén, ahí a la luz, porque sale mucho. Tu obediencia es probada. Y tú dices: no, pero me sale mucho de luz. Yo te invito, confía en el Señor. Dile al Señor: oh, no voy a hacer eso, Señor, porque yo confío que tú me ayudarás a pagar mi recibo. Porque yo confío que de una o de otra manera de mi bolsa va a salir para pagar aquello. Créele al Señor. Créele, iglesia. Que tu obediencia demuestre qué tanto tú le crees al Señor. El pueblo de Israel se tuvo, hermanos, que enfrentar a pueblos grandes, a ejércitos fieros, amén, superiores a él. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel tuvo que someter su obediencia y mirar cómo Dios los sacaba victoriosos. Estaba leyendo que en una ocasión estaban en un lago y Dios les dijo: no teman, porque yo les voy a dar la victoria. Llegó el pueblo contrario y de lejos miraban en aquel lago que era sangre. Dijeron: wow, no, están acabando con todos los pueblos de la tierra, vámonos. Y huyeron. Israel solamente lo único que tuvo que hacer es ir detrás de ellos. Y fue obediente. De miles, de muchas ocasiones el Señor los sacó adelante. Solamente obedezcan, decía el Señor. Solamente créanme a mí, que con 300 van a librar una batalla y yo les daré la victoria. Solamente créeme a mí, que tu obediencia no solamente sea un sometimiento de tu voluntad, sea un acto de fe,
un acto de fe por el Dios a quien tú sirves. Porque tú sabes que ese Dios va a honrar lo que tú estás haciendo, va a respaldar la decisión que tú estás tomando. Créele al Señor. Dice la Biblia, hermanos, que Abraham es el padre de la fe. Pero la obediencia va de mano de la fe. Y Abraham no solamente creyó, Abraham obedeció. Sal de tu tierra. Señor, te creo, pero aquí me quedo, porque es que ¿cómo me voy a ir, Señor? ¿Cómo voy a dejar todo lo que tengo atrás? No, obedeció y salió de su tierra, dejó a su padre, su parentela, para ir en pos de un Dios verdadero que premia la obediencia de aquel que le cree con todo su corazón. Abraham, el padre de la fe. La Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento nos enseña que la obediencia tiene dos aspectos. Nosotros somos aceptos a Dios por medio de la obediencia de Cristo. O sea, ya tenemos un pase. Él pagó en la cruz del Calvario y por medio de esa obediencia nosotros venimos a Dios. Ese es un aspecto de la obediencia. Pero hay otro aspecto que es tu propia obediencia. Que por tu misma obediencia tú puedas alcanzar las victorias que Dios tiene para ti. ¿Cuántos años, hermano, tenemos siendo obedientes por los méritos de Cristo? Incluso hay otra iglesia, otra religión allá afuera que se acerca siempre por los méritos de Cristo. ¿Y tus méritos? ¿Y los míos? ¿Y los actos de obediencia que Dios quiere que yo tenga? Es tiempo, hermano, de practicar la obediencia. No a medias como nos enseñaba Eric. No a medias como lo hizo Saúl. Obedeciendo solamente lo que me conviene, lo que no me duele, lo que me acomoda, lo que no tiene ningún valor. Entrégale al Señor obediencia de valor, de sacrificio. Que tu obediencia esté rodeada de sacrificio, que suba como olor fragante delante del Señor, porque te costó negarte a ti mismo, porque te costó doblar las rodillas delante de su presencia, porque te costó negar las obras de la carne. Esa es la otra obediencia, el otro aspecto de la obediencia que tenemos que trabajar. Solamente quiero leer, amén, unos versículos. Cuando Dios hablaba, amén, de las bendiciones de la obediencia, dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová y anduvieres en sus caminos. Wow. Cuando yo leía eso dije: Señor,
qué no bendices tú por medio de la obediencia? Donde estés, lo que tengo, lo que toco, todo es bendecido cuando yo entro en pacto de obediencia contigo. Dice la Biblia, todo esto te alcanzará. Y me llamaba la atención, porque quiere decir, hermano, que esto era algo que usaban los hebreos, los judíos, amén, como un término, y lo hemos leído en otros versículos también. Te alcanzarán tanto lo bueno como lo malo. Pero ahí dice, hermano, cuando dice esto, amén, quiere decir que la bendición de Dios viene detrás de ti, ¿verdad? O sea, viene, tú sigues obedeciendo y ahí está la bendición. Y como dice el Salmo, amén, 23, la bendición del Señor, amén, me seguirán todos los días de mi vida. Ahí está, amén, la bendición detrás de mí. Y llega un momento, amén, que está conmigo, que está a mi altura, pero luego llega otro nivel donde va delante de mí. Eso es que la bendición del Señor te alcance. O sea, te alcanzó, te rebasó. ¿Cuántos anhelamos esto en nuestras vidas? Que la bendición del Señor vaya delante de mí, vaya enfrente de mí, en el lugar en el que yo esté, y todo lo que mis manos toquen. La bendición del Señor quiere alcanzarnos, iglesia. No más maldiciones, amén, no más pérdidas. Dios quiere bendecirnos en esta tarde. Vamos a orar, amén. Ponte de pie en esta hermosa tarde.